El test de reactividad nos ofrece información sobre la primera reacción del campo a cada ítem. Como ya sabes, esta primera reacción del campo nos indica su grado de atención hacia cada estímulo, o lo que es lo mismo, el nivel con el que cada patrón lo estresa. Esta información suele ser suficiente en muchos de los ítems, sin embargo, siempre hay un conjunto de ítems en cada sesión de los que probablemente necesitamos más información para poder desarrollar nuestra estrategia. En este vídeo vamos a ver el test de reacción individual, una herramienta que a muchos les genera dudas, pero que es clave para ampliar la información de la reactividad inicial e interpretar qué hay detrás de cada ítem. La reacción individual se encuentra en la pantalla de la matriz. Lo que haremos es arrastrar el ítem que queramos estudiar a la bandeja amarilla y luego hacer la reacción individual. En la reacción individual se analiza la respuesta del campo al patrón a lo largo de 2 segundos, mientras que en el test de reactividad solo se analizan las 3 primeras centésimas del primer segundo de reacción al ítem. Vamos a hablar de los valores que se analizan en esta pantalla. Primero, la reactividad total. Este valor indica la intensidad de la reacción en las 3 primeras centésimas del segundo. Es como el pico inicial, el pico de reactividad. Siguiente, la reactividad alérgica. Aquí lo que se muestra es el nivel de rechazo que tiene el campo al patrón de ese ítem. Se trata de un valor también de reactividad. Esto quiere decir que también se va a medir esta respuesta de rechazo en las 3 primeras centésimas de segundo. Cuando el patrón es rechazado, se produce como una caída rápida de la intensidad de la respuesta, como si fuera un pico de bajada. La diferencia es una simple resta, la reactividad total menos la reactividad alérgica. Este valor nos permite ver con un golpe de vista la dirección con la que el ítem estresa al campo. Y esto nos ayuda a entender si existe necesidad o rechazo de ese patrón. Cuanto más negativo es este valor, mayor es la intensidad con la que el campo rechaza el ítem. La resonancia o resonancia residual. Aquí se muestra la respuesta al ítem después de las 3 primeras centésimas del primer segundo. Para valorar la resonancia se tiene en cuenta el tiempo que perdura esta en el campo. Cuando el valor es alto, nos dice que el patrón del ítem genera resonancia en el campo, lo que es lo mismo, que el campo y el patrón han entrado en resonancia. Este valor nos indica algo así como la calidad de la comunicación entre el ítem y el campo. Cuanto mayor es la resonancia, más completa ha sido la identificación del patrón o del ítem en el campo. Aquí no nos habla de estrés o de atención del campo, sino de nuestra capacidad de interactuar con el campo a través del ítem. Una buena analogía es el principio de similitud que barajamos en homeopatía. En este caso, el remedio similar es el que producirá el mayor cambio. Por lo tanto, a mayor similitud entre el ítem emitido y el patrón presente en el campo, mayor será el valor de resonancia. Por tanto, más aprovechables serán las acciones que realizamos con ese ítem. Seguimos. Rectificado. Este valor es igual que en la matriz. El hecho de enviar un patrón al campo ya sabes que es una terapia porque produce cambios. El sistema aquí lo que mide es el nivel de adaptación del organismo al patrón. Cuando el rectificado es alto, pues indica que es capaz de adaptarse. El valor de la coherencia lo que muestra es el porcentaje de similitud que hay entre la señal que se ha enviado, la del ítem, y la lectura. La coherencia de estas 2 señales indica el grado de correlación que existen entre sus crestas y sus valles. Si van a la vez, pues indican que existe una gran coherencia entre ellas. A partir del 75% diremos que la emisión y la lectura están en coherencia, son coherentes. Cuanto mayor sea el grado de coherencia, mayor es el potencial de que interfieran estas señales entre sí de una forma constructiva y que puedan resonar. Por tanto, resonancia y coherencia están muy relacionadas. Es por ello que en algunos artículos podemos encontrar la coherencia interpretada de forma coloquial como necesidad, al igual que ocurre con la resonancia. Sin embargo, parece tener más sentido realizar una interpretación más que sobre la necesidad, sobre la calidad de la comunicación y por tanto su capacidad de acción. Y el último sería el número de Fourier. El número de Fourier a nosotros no nos importa nada. Se trata de la resultante de la 7ª parte de la disección armónica. No sé ni lo que es. Espero que esta información te ayude a entender más fácilmente la matriz y a tomar mejores decisiones con aquellos ítems más relevantes en tus estrategias de trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo.